Per això avui farem un debat intens sobre el reglament, sobre el 424, que tots ben sabeu que és el nostre, com allò, llibre de capçalera per aplicar el control intern a les nostres entitats locals. Realment, el reglament ja fa molts anys que ha estat aprovat, jo crec que ja li hem donat moltes voltes, i el que pretenem avui ja no tant analitzar el contingut del reglament, sinó realment intentar buscar solucions a dubtes que generen la seva aplicació i aquests criteris i solucions sorgits d'aquests dubtes que no siguin només fruit de l'experiència, sinó del diàleg constant que hem tingut els òrgans interventors locals, en aquest cas amb la intervenció general de l'administració de l'Estat. Jo crec que aquest és el valor que aporta això, vull dir, no és només buscar solucions des del punt de vista dels criteris i les experiències nostres, sinó també lo interessant que ha estat el tema de debatre i buscar possibles criteris per aplicar el reglament amb la col·laboració i amb el diàleg constant, amb un diàleg tècnic amb la intervenció general de l'administració de l'Estat. Per tant, agrair-vos l'assistència, agrair-vos l'assistència a tots els interventors, secretaris interventors i tècnics dels ajuntaments, i ja sense més paraules dono la paraula al president de la Diputació, el senyor Miquel Noguer, perquè faci la inauguració oficial de la jornada. Bé, molt bon dia a tothom. Gràcies, Núria. De fet, jo m'he preguntat ara fa un moment què fas tu aquí amb tant d'interventor i interventora, que ets l'únic polític que hi ha i, per tant, procuraré marxar aviat. Però, dit això, i donar-vos la benvinguda, sobretot dir-vos que en aquest dia, encara que sigui plujós, crec que valdrà la pena la reflexió, valdrà la pena la posada en comú. Sobretot, el pregs i preguntes crec que haurà de ser molt interessant respecte a les qüestions que es puguin plantejar avui. De fet, avui reuniu la flor i nata de la intervenció del conjunt de la nostra demarcació, però sobretot també acompanyats de diferents interventors i interventores que des d'ahir ja estan aquí, els de l'interventor de Barcelona, l'interventor d'Osca, l'interventor i la viceinterventora de Tarragona. Ahir també hi havia l'interventor general de la Generalitat de Catalunya i, per tant, ja vau començar a preparar aquesta jornada d'avui, però sobretot un debat sobre les qüestions que s'han de fer. I també era interessant, jo vaig estar una estona amb ells, respecte a que la Generalitat de Catalunya també a la intervenció han de polir aquells certificats que a vegades us fan fer i que jo crec que ahir també ja va començar a quedar clar o perfilar quins seran aquests canvis que també s'impulsaran des de la pròpia intervenció general de la Generalitat. També és veritat que parlar del control intern, el país va tan bé que jo entendria que això ja alguna cosa s'hauria de començar a rebaixar aquí, però en tot cas és veritat que el control intern també dona certa, jo diria responsabilitat, però alhora certa seguretat en les qüestions que s'han de fer i en les qüestions que vosaltres heu de plantejar. També és veritat que avui comptem amb un ponent de luxe perquè hi ha el senyor Pablo Arellano, l'interventor general de l'Administració de l'Estat. Pablo, muchísimas gracias por estar en Girona. No es el mejor día para invitarte a venir, pero en todo caso seas bienvenido. I també part de la intervenció general de l'Administració de l'Estat també ens acompanyen la senyora Mercedes Vega, subdirectora d'Estudis i Coordinació de la Intervenció General de l'Estat, muchas gracias. També l'Alfonso Montes, interventor general de la Diputació de Córdoba, muchas gracias y un abrazo al presidente. I també el senyor Ángel Díaz, interventor general de la Diputació de Badajoz, y l'Eva Aguilar, viceinterventora de la Diputació de Badajoz. Bienvenidos, muchísimas gracias. Un abrazo a vuestra presidenta, a la nueva presidenta. I també una senyora que ja la coneixem, la Immaculada, ¿no? ¿Dónde está Immaculada? Aquí. Immaculada Grajal, que és la interventora general de la Diputació de Palencia, ¿no? No es la primera vez que vienes, Inmaculada, y por tanto siempre bienvenida aquí. Y un abrazo muy fuerte a tu presidenta, que ahora está de elecciones, pero bueno, Ángeles Armisen, ¿no? Y también el Enrique Rubio,
que es el director de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervenció General de l'Estat. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. I els nostres interventor i viceinterventora, i la Núria i l'Ernest i tota la gent també de la casa. I jo no em puc posar a parlar del control intern, perquè si em poso a parlar del control intern, primera que direu, aquest no hi entén res, i és veritat, perquè no és la meva feina, en tot cas és la vostra, i per tant no ho faré. Només desitjaré que les jornades vagin bé, però sí que us diré 2 o 3 coses que penso que són interessants. Una, la Diputació la setmana que ve fem una trobada amb tots els alcaldes i alcaldesses de la demarcació per anunciar que farem un fons extraordinari de 15 milions d'euros amb inversions financerament sostenibles, perquè com que estem en un FEF, altres coses no podem fer. Però sí que farem un fons extraordinari de 15 milions d'euros que vostès també tindran la seva part a gestionar per inversions financerament sostenibles. Amb càrrec al 2024, perquè el romanent del 2024, o superàvit del 2024, perquè el 2025 sabeu que les inversions financerament sostenibles no han sortit, per tant, en tot cas, en càrrec d'això, nosaltres farem aquest fons extraordinari. També aclarir-vos que hem fet una consulta amb el Ministeri d'Hisenda i que ara també ho parlàvem amb el senyor Pablo Arellano, és a dir, en el sentit que si el 2024 i algú tenia romanents i tenia superàvit o romanents i havia d'aplicar o podia aplicar inversions financerament sostenibles, com que el Real Decret va sortir el mes de desembre, hi havia el dubte que si l'any 2025 tenia inestabilitat i havia de fer un PEF, si aquestes inversions financerament sostenibles del 24, si tenia romanents, els podia aplicar o no els podia aplicar. Doncs l'administració de l'Estat ens ha dit que sí. Per tant, això també es podrà aplicar. Et diuen una coletilla que diu, bueno, sempre i quan el 2026 o el 2027 tenquis amb estabilitat. Bueno, però escolta, si els gastem al març, què sabem què passarà al desembre, no? Per tant, és el mateix que la tornada del deute de l'any passat, no? Havia de tornar el deute, però quan no el va tornar podia aplicar-ho tranquil·lament. Per tant, també això, també us passarem una nota des de la intervenció de la Diputació amb aquesta consulta que s'ha fet al Ministeri perquè també tothom tingui la tranquil·litat d'aquests temes. Per tant, en certa manera, la Diputació, què vull dir amb això? No que sigui una notícia en si mateix, que sí, però que la Diputació, a part d'ajudar econòmicament, donant subvencions o fent el que toqui, també hem d'ajudar precisament donant eines als ajuntaments, ajudant, donant informació. I aquesta n'és una, aquestes jornades d'avui és això. Això no és cap subvenció. Podríem dir que és una subvenció amb espècies per la informació, però en tot cas és donar aquesta informació, fer aquesta jornada d'avui. Aquest és un servei que també tinguin que donar la Diputació. Com ajudar a fer un PEF, com ajudar a fer moltes i moltes coses, que ens venen molta gent que tenen molts romanents i diu, no, els hem de gastar. Doncs ajudar també a això, a ser capaços de donar aquelles instruccions, de donar aquell recolzament, no només econòmic, també sinó tècnic, que hem de fer. I aquesta és la raó que també els ajuntaments avui, que la Diputació ha d'aplicar en els ajuntaments. I aquest precisament era un exemple de dir, escolta, parlem nosaltres amb l'administració de l'Estat, mirem què ens diuen, jo estava convençut que era així, però podia ser que no fos així, però en tot cas fem les consultes i després fem una nota perquè tothom ho tingui clar. I és igual que aquestes trobades, jo agraeixo molt les trobades d'avui que hi vinguin els interventors de les diputacions catalanes i Òscar, que també, Jaime, tu també sempre hi ets, doncs per què? Perquè posada en comú les coses a vegades hi veuen més 8 ulls que no 2, o 12 que 4. I aquesta és la raó, doncs per això us agraeixo que hi hàgiu passat des d'ahir aquí, o que vinguin la gent de Còrdova, la gent de Badajoz, la gent de Palència, perquè en definitiva, i la gent de l'administració de l'Estat, perquè en definitiva, quan més posem en comú, quan més parlem, quan més interaccionem, millor segurament surten les coses. Avui l'interventor de la Generalitat no s'ha pogut quedar, però sí que hi ha l'interventor de l'Estat, el senyor Pablo Arellano, y yo os agraeixo, os lo agradezco de corazón que estéis aquí. No solo porque salgáis de Madrid, que también conviene, sino para que vosotros también veáis
no, la puesta en común con otros territorios o con diferentes territorios de la composició de l'Estat. Per tant, moltíssimes gràcies, moltes gràcies a tots i en tot cas, com que heu vingut a escoltar el senyor Arellano, jo ara acabo. Moltes gràcies. Gracias, president. Y bueno, pues sin ya más demora, Pablo, vamos a intentar ahora empezar con la primera parte de la jornada y vamos a hacer una mirada estratégica al modelo de control interno. Un poco queremos, ¿no?, que nos cuentes qué ha cambiado, ¿no?, un poco dónde estamos y qué se nos avecina, podríamos decir. ¿Cuál va a ser el futuro del modelo, del reglamento o del control interno local o el control interno en general, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo sin agradecerte como el presidente, de verdad que hayas aceptado la invitación de participar en la jornada y te cedo la palabra, todo tuyo. Muchas gracias, Nuria. Presidente, Miquel, muchísimas gracias también por la organización, que sé que, bueno, pues siempre estás muy pendiente de estas cosas, ¿no? Claro, sí, y sin ese apoyo y ese impulso, pues siempre sería muy difícil llevar adelante este tipo de cosas, ¿eh? Yo lo sé también por experiencia, porque cuando nosotros tenemos que tratar de lanzar algo, de organizar algo, si no es con el apoyo de nuestros mayores, pues no llegamos a ningún sitio, con lo cual pues es justo reconocerlo también, como tú haces a nosotros desde el punto de vista del control, pues que desde el punto de vista del control y de la intervención y del control interno, pues te lo agradezcamos, ¿no? Porque al final somos dos caras de una moneda. Tenemos que empujar todos en la misma dirección y trabajar todos juntos, porque si no, las cosas no salen, ¿no? Nosotros somos muy conscientes desde el ámbito del control interno que nosotros somos un instrumento, somos un apoyo, pero que en realidad las administraciones lo que tienen es que dar los servicios públicos a los ciudadanos, darlos de la mejor manera posible, con la mayor seguridad, con la mayor eficiencia y la mayor economía, pero al fin y al cabo dar los servicios al ciudadano. Y de alguna manera pues nosotros estamos implicados en este proceso también, desde nuestra responsabilidad, desde nuestro ámbito, desde nuestra independencia, si quieres, presidente, pero siempre teniendo en mente que nosotros no somos un fin, sino que somos uno más de los que colaboran para conseguir este fin, que al final es lo que da sentido al sector público en general, ¿no? Nosotros estamos aquí para apoyar a los ciudadanos y prestarles servicios, ¿no? Y construir las infraestructuras mejores posibles, ¿no? Muchas gracias también a Nuria por la iniciativa de organizar estas jornadas y por la invitación. Para mí es siempre un placer poder estar con vosotros. Efectivamente, salir de Madrid, presidente, como dices, y ver un poco cómo están las cosas fuera, ¿no? Porque sí que es verdad que como te descuides y te dejes comer por el día a día que tienes, pues no sales del despacho y no ves más que las 4 paredes que tienes allí y tal, porque sí, mucho internet, mucho tal cual, pero al final estás con la cabeza metida en los papeles y no sales de ahí, ¿no? Y no conoces cómo están las cosas de verdad ni cómo lo están viviendo los compañeros, en este caso de las intervenciones locales, ¿no? Y para nosotros pues es importante, ¿no? Fíjate, ahora esta misma semana teníamos un grupo de unos 23, 24 países extranjeros del este de Europa, incluso el oeste de Asia, o con órganos de control interno, ¿no? Y para contarles un poco qué hacíamos aquí en España, cómo funcionaba, los distintos niveles y tal. Y bueno, pues ellos sí que preguntaban mucho y nos preguntaban un poco, oye, ¿y qué relación tenéis con los órganos de control de los otros niveles de gobierno, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales y tal? Bueno, pues mantenemos una buena relación, procuramos estar siempre con ellos, ¿no? Y apoyar pues todo tipo de medidas, ¿no? Y compartir sobre todo lo que es de lo que se trata de hacer hoy, al menos por nuestra parte, que es lo que desde el ámbito nuestro y desde nuestra perspectiva puede tener repercusión, a lo mejor no inmediata, no estamos hablando de mañana ni de pasado, ¿no? ni a lo mejor de este año, pero de por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde van los tiros en el ámbito general, en el ámbito internacional, al que por
propia funciones tenemos más acceso que desde el ámbito vuestro y desde el ámbito nacional de los grandes proyectos o qué es lo que se está moviendo y de qué manera nos puede repercutir a nosotros en el control interno, ¿no? Entonces... Espérate, levántate si acaso, Pablo, porque va a salirte, lo tendrás aquí si quieres hacerlo de pie. ¿Ponéis el PowerPoint? Dale tú, espérate. A ver. Sí, no veo nada. No funciona. La ley de Murphy que decíamos antes. Bueno, estas cosas suelen pasar siempre, pero bueno, yo ¿Sí? voy siguiendo para no... Sí, lo solucionamos, no te preocupes. No puc ni endavant ni endarrere. Ahora lo tienes, lo que pasa es que no te va a salir allí, Pablo, te lo tendrás aquí detrás. Bueno. ¿Lo quieres hacer de pie o en el...? No surt. Mira, hacer una cosa, me lo pongo aquí. Disculpeu, No, que no surt a la pantalla, perquè ho hem canviat. Clar, sobre el rellotge. Sí, es que hemos puesto el reloj. Toma, Pablo. Ahí no sale, ¿no? Ahora lo cambian. Sí, ahora lo cambian. Vale. Bueno, pues yo decía, entonces un poco, yo quería comentar brevemente como dos grandes bloques, ¿no? Un poco como decía Nuria, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que estamos ahora y cómo nos está repercutiendo en la intervención general el Real Decreto 424, la aprobación del Real Decreto 424 y la serie de obligaciones o de referencias que aparecen ahora. Okay. Ya está. Ahora ya sí. Que aparecen en el Real Decreto y que de alguna forma nos involucran, ¿no? O nos meten dentro del control interno local, ¿no? Con estas medidas, ¿no? Y luego, para terminar, y es a lo que quiero, esa primera parte quiero pasarla un poco rápida porque es simplemente, simplemente por compartir con vosotros algunos datos y de cómo está la cosa, ¿no? Pero sí que me interesa detenerme un poco más en la última parte, que es más de perspectivas, sobre todo por lo novedoso que pueda resultar, incluso cuestiones que tenemos abiertas al debate y a la construcción. Es decir, que son ideas que se están lanzando, ideas que están funcionando por ahí, en el ámbito internacional, en instituciones multilaterales, y que pues esos ecos están llegando por aquí también, ¿no? Y tenemos que ver cómo asimilamos eso y cómo integramos las ventajas que puedan derivarse de ese tipo de iniciativas dentro de nuestros propios sistemas de control, ¿no? Me fui para atrás, me temo. Ya la he liado. No sé qué he hecho. Pasa otra. A ver. Sigue. A ver. Ahí. Vale. Ya di con el botón. Es el problema de traer interventores generales, que damos para lo que damos. Bueno, que dentro de las funciones que nos asigna el Real Decreto, el 424, en el ámbito del control, pues tenemos estas, ¿no? La emisión de informes previos a la resolución de discrepancias en entidades locales en las que el Estado tiene la tutela financiera, ¿no? Que no es el caso aquí, pero bueno, también por daros un poco idea de cómo está funcionando esto, ¿no? Con la construcción de una base de datos y tal. La integración de las cuentas e informes en el registro de cuentas anuales del sector público. Esto ya sabéis que al final pues llegamos a un acuerdo un poco con el Tribunal de Cuentas para que esto se haga dentro de las cuentas que se remiten al Tribunal, para no duplicar obligaciones y procurar ser un poquito más eficientes, ¿no? Porque muchas veces los reguladores, cuando se ponen a poner obligaciones, dices...
pues tenemos que mandar la misma información a 4 sitios distintos. Vamos a mandarla a un lado y ya está, ¿no? Y aprovechamos, ¿no? También la creación del inventario de los informes resúmenes y bueno, pues temas de formación y suscripción de convenios de colaboración con las intervenciones locales, ¿no? Dentro de estos informes de discrepancias, pues tenemos 6 comunidades autónomas en tutela financiera. Bueno, pues el Real Decreto establece los supuestos y la forma y los procedimientos en los cuales se tienen que plantear estas discrepancias, que tampoco voy a detenerme mucho en esto porque, bueno, es más que regulación y cualquiera se la puede leer en cualquier momento, ¿no? Tenemos aprobada toda una resolución para encauzar todo este procedimiento y ver cómo se hace, ¿no? Es verdad que a pesar de todo esto que estoy diciendo y de que está la resolución y tal, pues hay muchas veces que lo que recibimos no podemos trabajar con ello. No podemos trabajar con ello porque en ocasiones, y no pocas, lo que nos llegan son decisiones adoptadas ya por el máximo órgano de la entidad local, con lo cual, una vez que la decisión está tomada, pues no tiene sentido que nosotros entremos a ver o a emitir una opinión ahí, ¿no? Se trata de que nosotros podamos dar una opinión que pueda servir al responsable de tomar la decisión en esa toma de decisión, pero si la decisión está tomada, pues ya no tiene ningún sentido que la emitamos, ¿no? Y no son pocas las ocasiones en las que lo recibimos, ¿no? No es una práctica que esté todavía muy consolidada. Tenemos muchos altibajos dependiendo de los años. Hay años que a lo mejor pues no se presenta más que un par de discrepancias para pedirnos opinión y otros años pues se nos presentan más, ¿no? Pero vamos, nunca, yo creo que no recuerdo ahora que se hayan presentado más de 8 o 10 discrepancias dentro del año, ¿no? De todo tipo de temas. Vienen temas de contratación, de personal, de subvenciones, en los cuales pues nosotros tenemos una cierta doctrina y una cierta tradición de resolución de este tipo de consultas, pero en ocasiones nos llegan también consultas de ámbitos que no nos resultan tan familiares, ¿no? Y la verdad es que eso nos supone todo un reto para tratar de resolverlo, ¿no? Como decía, el registro de cuentas anuales, pues bueno, ahí va funcionando. Ya dijimos que la forma de hacerlo y tal, con la resolución ya en el 2020 resolvimos este problema de las remisiones por un sitio y por otro de la información, haciendo una remisión única al Tribunal de Cuentas. Y bueno, ya está. Ahí señalaba un poco problemas que siempre surgen con respecto, claro, cuando alguien te manda todo este tipo y volumen de información y tú lo publicas, pues siempre da un marchamo de validación de alguna manera de eso que estás publicando, ¿no? Lo cual generaba una cierta, digamos, inquietud dentro del propio tribunal de decir, oye, no, que yo no tengo ni la capacidad de validar toda esta cantidad de cuentas que me está llegando, ¿no? Pero bueno, ahí va la cosa funcionando y ahí no tenemos mayor. Problemas técnicos, Pablo. Tenemos problemas técnicos del sonido. Vaya. Pues seguro que es culpa mía, ¿eh? Algo habré hecho aquí moviéndome en el sillón que me he cargado el chisme, ¿sabes? Ya nos pasas luego la nota, la intervención general. Esto me interesa un poco más, ¿no? Que es el tema de la remisión de los informes resumen a la IGAE, ¿no? Esta es un poco la evolución durante los años de vigencia del Real Decreto. Presidente, muchísimas gracias. Decía que esta es un poco la evolución desde la entrada en vigor del Real Decreto, desde 2019, el volumen de remisión de estos informes, ¿no? Es verdad que los primeros años vemos que hay una cierta tendencia a recibir cada vez más, ¿no? Que es lo normal tal. Y bueno, pues tenemos un cierto bajoncillo en 2024, ¿no? Que nos rompe un poco la tendencia, ¿no? En 2024 pues tuvimos esos 2.329 sobre un total de 11.628 entidades, con lo cual pues un ratio de cobertura del 20% y aquí pues un poco nos deja un poco tristes, ¿verdad, Mercedes?
Y bueno, pues no es que sea un ratio, para estar todavía contentos, ¿no?, de la marcha de este tipo de obligaciones, ¿no? Es verdad que si nos fijamos en los tipos y en la tipología de entidades locales, pues la cosa varía mucho, ¿no? Dentro de las grandes entidades locales, pues el ratio de remisión de los informes y de cumplimiento pues sube muchísimo, sube hasta el 67%, ¿no? Comarcas 48, ayuntamientos un 25, mancomunidades va bajando un 11 y ya, pues evidentemente, las entidades menores pues tenemos un ratio de cumplimiento prácticamente anecdótico, ¿no?, de un 3%, ¿no? Vale. Aquí también hemos ido evolucionando la forma de darles y de facilitar el acceso a los informes resumen de la IGAE, facilitando varias vías a través del inventario, a través del Invente, ¿no? En Invente pues están recogidas todas las entidades públicas, el Estado, comunidades autónomas y entidades locales, ¿no? Y entonces podemos acceder a los informes resúmenes con la ficha de intervención de cada una de las de información de cada una de las entidades locales, ya sea a través de la búsqueda de la propia entidad local con una ficha concreta de control interno, o ya sea a través de un apartado directamente si lo que procuramos es buscar este tipo de informes resúmenes, ¿no? Pues tenemos un apartado específico para ello en el Invente, ¿no? Y así un poco ahora. Decía así un poco pues a lo loco, decir, pues ¿qué tipo de informe podíamos buscar ya que vamos a Girona? Pues bueno, vamos a buscar cómo está la cosa en el inventario en Girona, ¿no? Pues ahí se ve, pues efectivamente, cómo se ha recibido durante todos los años el informe resumen en el caso de la Diputación, y estos son los números de los informes recibidos dentro de Girona, de toda la provincia, ¿no? Que tenemos pues 127 informes remitidos de un total de entidades locales de 252, un 50%. Bueno, hemos mejorado el ratio, considerablemente, ¿no?, por encima de la media. Considerablemente por encima de la media en nivel de cumplimiento de remisión de los informes, ¿no? Con lo cual, pues la cara ya nos cambia totalmente, estamos mucho más contentos con el sector. La Diputación manda el informe resumen, 75% de las comarcas, 53% de los ayuntamientos, 5% de las mancomunidades y todas de las entidades menores. O sea, una cosa pues también a destacar, ¿no? y que llama la atención. En el ámbito de la formación, pues en el ámbito de la formación procuramos participar en todas las iniciativas formativas que surgen dentro del ámbito local, ¿no? Bien mediante la organización nosotros directamente de cursos, pues como fue el caso de medidas antifraude del plan de recuperación, o con la reciente aprobación de las NIAS SP, de la adaptación de las normas internacionales de auditoría del sector público aquí a España, pues también con un curso formativo de las normas de auditoría o normativa de consolidación en el ámbito local, ¿no? En la que también tenemos pues bastante participación, no solamente por el ámbito del control, sino también por la pata de la contabilidad, ¿no? Colaboramos con otros centros que ofrecen formación a los interventores locales, como el INAP o universidades, e incluso pues con entidades y asociaciones privadas, ¿no? Tenemos también bastantes consultas recibidas en materia de control interno, ¿no? Tanto consultas formales, que las contestamos pues formalmente y por escrito, como no formales. Lo más común es que sean de estas últimas, ¿no? Ahí nos entran muchas consultas que tratamos de afrontar y de darle respuesta de forma ágil por correo, ¿no? Porque siempre es mucho más ágil eso que emitir. Somos conscientes de que emitir un informe firmado por intervención general con respecto a una determinada materia siempre es una cosa mucho más a tener en cuenta, ¿no? Es decir, el impacto que tiene no tiene nada que ver una consulta informal que puede servir para
un determinado interventor local salir de un apuro que tiene en un determinado momento, lo aplica él y ya está. Mientras que si sacamos un informe sabemos que, bueno, tenemos que tener cuidado de que no solo sirva a ese caso concreto, a ese problema concreto que se le ha presentado a ese interventor, sino el impacto que puede tener en la generalidad, ¿no? de los compañeros, ¿no? Aquí pues hemos recibido consultas de todo tipo y sobre todo pues con el arranque del Real Decreto 424, ¿no? De cuál es realmente el alcance del control, cómo se hacen los planes de control, en fin, los requisitos básicos, que también es una cuestión bastante novedosa del Real Decreto 424. Bueno, tampoco quiero dedicarle mucho tiempo a esto, como os decía, ¿no? Junto con estas funciones de control interno, y dado que somos órganos, digamos, de dos patas, ¿no? Que tenemos la pata del control y la de la contabilidad, pues también en el ámbito de la contabilidad, aunque no derivado del Real Decreto del 424, pero sí con carácter general de toda la normativa, pues tenemos también mucha participación en todo el ámbito local, ¿no? Aquí como paréntesis sí deciros que en esto sí que somos muy particulares en España cuando te comparas con otros países fuera, ya sea aquí en la Unión Europea o incluso con otros países ¿no? fuera de Europa, ¿no? En esto de decir, oye, los órganos de control interno, las intervenciones generales en España tienen esa doble función, ¿no? Esa doble naturaleza de órgano de control y órgano de contabilidad, responsable de la contabilidad y de rendir la cuenta general y todo este tipo de cosas, ¿no? Eso no es muy común, no es habitual, ¿no? Tienes que ir casi pues a parte de Latinoamérica, Sudamérica, donde puedes encontrar alguna Contraloría que tiene también competencias no solamente de control sino también contables, ¿no? Pero bueno, ya cierro ese paréntesis, ¿no? A nosotros siempre nos ha parecido importante, ¿no? El mantener y el tener esa función dentro del ámbito de las intervenciones, ¿no? Porque al final, digamos que está en manos de profesionales, de interventores locales, de interventores del Estado, pero es una materia que evoluciona y tenemos un desarrollo extraordinario. De hecho, en Eurostat, en el ámbito europeo, saca una estadística en la cual clasifica a todos los países en función de la madurez de sus sistemas contables. Entonces, nosotros estamos en el puesto 4, empatados con Francia, con la misma puntuación que está en el tercero. Debe ser porque Francia viene antes en el abecedario que España en inglés, ¿no? Entonces, pero vamos, los puntos que tenemos son los mismos, estamos igual, ¿no? O sea, que nuestro nivel de madurez de nuestros sistemas contables es impresionante. Y yo estoy convencido de que eso es gracias a que está en vuestras manos y en las nuestras, ¿no? Pero bueno, como ya me voy un poco liando aquí y no quiero guardar tiempo para meterme un poquito más en esto, ¿no? Perspectivas, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa con respecto al control interno? Sabéis que a finales del verano pasado, a finales de agosto del año pasado, el gobierno aprobó un plan contra la corrupción. Una cosa rápida, nosotros la verdad es que participamos muy poco. Yo llegué a ver el borrador del plan como 2 días antes de que se aprobara por parte del Consejo de Ministros y me dieron como un par de horas. Oye, echa un vistazo aquí a ver si... Joder, en fin, un plan que tenía, no me acuerdo, 70 páginas, 80 páginas, una cosa así, ¿no? Con lo cual poco podía aportar, ¿no? Es verdad que este plan no está claro que no estaba hecho por alguien de nuestro ámbito, que supiera cómo funciona o qué es lo que hay en el ámbito del control interno, ¿no? Con lo cual parece que construía un sistema antifraude de la nada, donde no había nada. Entonces yo procuré, por lo pronto, hacer ver que decir, oye, aquí hay sistemas sólidos de control y de verificación
que son la primera línea de lucha contra el fraude y la corrupción, que es el control interno. Tenemos un sistema de control interno muy desarrollado y aquí esto se está ignorando. Entonces, bueno, conseguí meter algunas referencias en ese sentido, sin perjuicio de que evidentemente todos los sistemas son mejorables y siempre se puede avanzar, y sobre todo en la lucha contra un fenómeno como puede ser el fraude y la corrupción, que son fenómenos muy complejos, muy complejos de detectar y que bueno, pues aquellos que quieren llevar a cabo este tipo de conductas, por lo general conocen muy bien los procedimientos y los sistemas y cómo hacerlos, bueno, si no saltar, por lo menos pasar desapercibidos y de lado, ¿no? Y los sistemas, pues evidentemente no los detectan. Tenemos que estar un poco, esto es como la lucha de los de seguridad informática y los hackers, ¿no? Los de seguridad informática avanzan por aquí y los hackers avanzan por el otro lado. Y entonces encuentran los agujeros y lo atacan. Y los de seguridad tienen que evolucionar para tapar esos agujeros que han aparecido. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, procuramos hacer un poco de esto, ¿no? Y introducir referencias al ámbito del control interno ya existente, a la mejora y a la potenciación como una forma... Bueno, no sé si diría la mejor forma, pero una de las mejores formas de afrontar este fenómeno, ¿no? del fraude y de la corrupción. Cuanto más reforcemos esta primera línea de defensa, oye, pues mejor será. Es decir, que nosotros no vamos a garantizar que se produzcan este tipo de conductas, por supuesto que no. No somos capaces de garantizar que eso no se produzca. Pero cuanto mejor y más desarrollados tengamos los sistemas, menos oportunidades de que esto ocurra tendremos, ¿no? Bueno, pues dentro de este plan antifraude se incluyeron una serie de medidas que se están desarrollando actualmente en un proyecto de ley orgánica pues que trata de desarrollar este plan, ¿no? En el que se está trabajando justo en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas hay que nos afectan? Ahí algo más de mano hemos tenido. Algunas propuestas hemos hecho y algunas nos han comprado. Ya veremos a ver, ya digo que es una ley orgánica, o pues el Parlamento está como está. Las perspectivas de que pueda salir adelante pues tampoco son muchas, ¿no? Pero bueno, por comentar con vosotros qué tipo de medidas se incluyen en este decreto ley, un poco que es la perspectiva de futuro del ámbito del control interno, ¿no? En primer lugar, se plantea en el plan la generalización de este análisis y de los mapas de riesgo de fraude y corrupción. No solamente desde el ámbito del control como fórmula de planificación de los controles, sino de los propios gestores. Tienen que ser capaces de identificar y de establecer sus propios mapas de riesgo, así como las medidas que ellos mismos adoptan para mitigar estos riesgos, ¿no? Con lo cual, esto nos situará en la necesidad de ampliar estos controles que posiblemente estemos más acostumbrados a llevarlos a cabo en el ámbito de los fondos europeos y el control de los fondos europeos, pero que se generalizarán también en el momento en el que existan este tipo de sistemas de análisis de riesgo en el ámbito de los gestores, que es el de auditar todos esos sistemas, ver que están bien diseñados y ver que están funcionando como tienen que están funcionando, ¿no? Con lo cual, aquí se nos abrirá también o se nos ampliará un determinado campo, ¿no? Tenemos también una medida que refuerza el control interno en el ámbito estatal, ¿no? En el ámbito estatal, en principio, porque es la regulación que hay, pero es un poco absolutamente replicable en el ámbito local. ¿Por qué? Pues porque, si os dais cuenta, tenemos un sistema de control muy potente en el ámbito administrativo. En nuestro caso, en ministerios, organismos administrativos, entidades públicas administrativas. Pero claro, cuando nos vamos por ahí a contar nuestro sistema de control, la gente siempre te pregunta, bueno, ¿y con las empresas qué pasa? Y tal, ¿no? Eso no, sí, bueno, eso es sector público, claro, no, y están dentro de nuestro, sí, están dentro de nuestro ámbito de control. Pero entonces, ¿qué hacéis también todo? Bueno, todo eso no. No, ahí no. ¿Y ahí qué hacéis? Vamos cuando podemos.
un poco, ¿no? Hacemos una planificación, procuramos cerrar círculos periódicos, poder pasar por todas las entidades y compañías en un determinado periodo de tiempo, pero hacemos un poco lo que podemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado en esta modificación? Bueno, en el ámbito del Estado, las empresas públicas, las sociedades mercantiles públicas, las grandes, suelen tener ya ellos sus propios departamentos de auditoría interna en las empresas, ¿no? Pero no siempre es así. No siempre es así. Hay empresas que lo tienen, otras no, unas los potencian más, otros los potencian menos, ¿no? Lo que establecemos es la obligación de que todas las empresas públicas que superen unos determinados umbrales tengan que tener un servicio de auditoría interna dentro de las empresas, ¿vale? Va a ser para ser compatibles con esta, digamos, independencia y necesidad de actuar en el mercado que tienen las empresas públicas, pues son servicios organizados por la propia empresa, es decir, no vienen de nosotros, ¿no? Son ellos los que crean sus unidades, seleccionan a la gente, ¿no? Pero eso sí, nosotros sí establecemos una serie de pautas mínimas que tienen que ser observadas por esos departamentos de auditoría interna. Es decir, establecemos unas líneas generales de actuación y de controles que tienen que llevar a cabo, puesto que en muchos casos pues están actuando, pues si no directamente bajo la ley de contratos como poderes adjudicadores, administración pública, muchas veces como poderes adjudicadores no administración pública, ¿no? Entonces, no hay mucho sentido en que, bueno, pues en organismos administrativos cuando contratan haya unos niveles muy estrictos y muy tal y muy precisos y se vaya mucho al detalle, y aquí no. Entonces, pues establecer unas líneas generales que tienen que ser llevadas a cabo por todos y cada uno de los auditores internos de las empresas públicas. Y además, anualmente nos tienen que reportar para tener una idea y tener una visión de conjunto de todo el sector público, no solamente de la parte que ya lo teníamos, administrativo, organismos administrativos, sino también de las empresas públicas, cómo se están comportando en determinadas materias. Como digo, contratos, selección de personal, en fin, cuestiones que tengan que ver y en las que se note esa presencia o ese carácter público de esas compañías, ¿no? Y que les da razón de ser, ¿no? Otra de las medidas que aparece dentro del plan de antifraude y que nos preocupó cuando lo vimos, porque eso no lo escribimos nosotros, os lo aseguro, es el de la participación de la sociedad civil en el control, ¿no? Esto nos apareció ahí como si fuera una cosa tal, a través de dos mecanismos, ¿no? Lo que llaman la auditoría ciudadana, por un lado, y los pactos de integridad, por otro, ¿no? En los cuales pues son iniciativas que se están promoviendo mucho pues Transparencia Internacional está muy detrás de los pactos de integridad. Las auditorías ciudadanas van muy ligadas a los presupuestos participativos, pero no solamente. Y esto se incorpora también en el plan de lucha contra la corrupción como un mecanismo de tal, ¿no? Entonces, cuando lo vimos dijimos, oye, ojo, pues llevamos aquí nosotros estudiando media vida, macho, para hacer auditorías públicas, y aquí va a llegar cualquiera y dice, pues venga, tú vete a auditar, vete a mirar esto o vete a mirar este otro programa, ¿no? Es decir, no, esto no puede ser así. Es decir, bueno, habrá países y habrá zonas y habrá sitios en los cuales no tengan sistemas de control maduros, ni desarrollados, ni estructuras administrativas muy potentes, y esto pues sea una ayuda y aporte valor. Pero bueno, en nuestro caso, claro, esto no es incorporable tal cual. Si te lees lo que pone Transparencia Internacional en su web de los pactos de integridad, dices, madre de Dios, pues, ¿y cómo organizas esto en un procedimiento de contratación en el que cuentas con servicios jurídicos, mesas de contratación, intervención? Es decir, esto no es trasladable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos un poco la idea para aquí, casi si me permitís, y ya dado que estamos en familia, diría para minimizar daños, ¿no?, de lo que puede suponer la incorporación de este tipo de iniciativas y decir, ojo, dejadnos a nosotros que sabemos de lo que estamos hablando, vamos a ver cómo incorporamos esto, pero teniendo en cuenta los procedimientos nuestros y nuestra forma de actuar y de qué manera y en qué casos la incorporación de representantes de la sociedad civil puede aportar valor.
siempre bajo nuestro control, siempre bajo el control de auditores públicos profesionales. Porque si no, esto puede ser un despropósito, claro. Es decir, entonces, bueno, esta es otra de las cuestiones que tenemos encima de la mesa y en la que tenemos que trabajar entre todos, porque esto está sin definir. Esto no nos lo hemos encontrado nunca, no nos lo hemos planteado nunca. Y oye, cuantas más cabezas pongamos aquí a darle vueltas a esto y cómo se puede incorporar, pues mejor, ¿no? Porque si no, lo que estoy viendo es que nos lo incorporarán de mala manera. Nos lo incorporarán de mala manera, ¿no? Otra de las medidas que se incorporan en el plan anticorrupción es, sabéis que dentro del ámbito del plan de recuperación se puso en marcha todo el sistema Minerva de control de conflicto de interés, ¿no? Bueno, pues aquí se plantea en el plan antifraude la extensión de este tipo de sistemas de verificación y de utilización de Big Data Análisis en el control, extenderlo a los presupuestos nacionales, ¿no? Claro, esto genera un poco de problema, por un lado técnicos y por otro lado pues de localización de este tipo de actuaciones, ¿no? Porque en el plan de recuperación el problema de esto es que se está accediendo a unos datos extraordinariamente sensibles, ¿no? Y con un nivel de protección bastante alto, como es el de los beneficial owners, los terceros que están detrás de las empresas, ¿no? Para ver si existen conflictos de interés, ¿no? Esto se salvaba dentro del plan de recuperación con el código que salía de COFI para poder hacer las consultas de los contratos. Entonces, con ese código sí te dejaban acceder. Pero aquí ya no vamos a tener eso, ¿no? Entonces, la opción y la solución que se nos ocurrió, y también pensando en que no deja de ser una actuación de control previo, el incorporar estos análisis dentro de la función que llevamos a cabo en las intervenciones generales, ¿no? Es decir, pasa a ser una función. No quisimos definirlo, ni mojarnos en la parte de la ley orgánica si va a ser función interventora o qué sería, pero dejarlo en el ámbito de la intervención general para ver cómo lo manejábamos un poco, ¿no? Con lo cual, esta sería otra de las novedades que incorporaríamos dentro de nuestras funciones, y sería la de el check del conflicto de interés utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Otra de las cuestiones que la verdad es que, bueno, aquí casi más es oficializar algo que hacemos de una forma más o menos habitual. De hecho, lo estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Que es la cooperación entre los distintos órganos de control, ¿no? Esto también es algo que nos pregunta recurrentemente cuando salimos por ahí. Es decir, oye, ¿vosotros tenéis consejos de auditoría en el que veáis cosas en todos los órganos? Bueno, digo, sí, en la práctica, sí hacemos muchas cosas de estas, sí que tenemos muchas reuniones, muchos congresos. Es verdad que de forma más separada, por un lado con comunidades autónomas, nosotros tenemos reuniones anuales, si no es 2 veces al año, y aquí en el ámbito local pues las tenemos también muy a menudo, ¿no? Pero nunca formalizadas ni oficializadas en ningún tipo de órgano u organización, ¿no? Y entonces aquí lo que hemos procurado es crear un consejo de cooperación en materia de control interno que nos reúna a todos los que hacemos esto, ¿no? Que nos reúna tanto a nosotros, nuestro ámbito con defensa, seguridad social, intervención de comunidades autónomas y intervención local, con una representación de intervención local que, bueno, pusimos ahí un poco también para que, con unos límites para que tuviera una cierta representación, pues entidades de menor tamaño también, no solamente fueran las grandes intervenciones locales, ¿no? Con lo cual contaríamos con este consejo de cooperación, ¿no? Y por último, la última medida es una habilitación que nos hace la ley para avanzar en la digitalización de todo el proceso, ¿no? Ya lo sabéis, tenemos en marcha un proyecto, la intervención general, que lo llamamos ESADI, con el cual lo que procuramos es digitalizar totalmente el expediente de gasto, normalizar todos los documentos que tienen que formar parte de un expediente de gasto, de forma que tengamos información estructurada de todo el expediente de gasto metida dentro de los sistemas, y que eso nos permita, por un lado, introducir validaciones automáticas en los expedientes, de manera que liberemos mucho trabajo del control previo
y dejemos el control previo pues en las cuestiones que realmente requieren ponerle cabeza, si me permitís la expresión, a las cosas, y también nos permitirá una mucho mejor planificación del control financiero y de la auditoría, porque teniendo toda la información estructurada es mucho más fácil de manejar y mucho más fácil de emplear herramientas de análisis de datos, de detección de riesgos y de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones que hemos introducido también y que nos permite dar un impulso porque nos atribuye la competencia para hacer esta estructuración del expediente de gasto. Y ya con esto pues yo terminaría ya la presentación y bueno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis plantear, ¿vale? Yo, Pablo, bueno, dejamos abiertos los micros por si le interesa hacer alguna pregunta al interventor general. La sensación es que se nos va a girar trabajo en las intervenciones locales porque empezáis vosotros con este plan, pero evidentemente va a acabar extendiéndose al ámbito local. Vaya, ¿no? Un poco es esto, ¿no? Vaya, la sensación que me ha dado, ¿eh? O sea, ten en cuenta que tomad medidas ya porque de lo que estoy hablando es muy global. No estoy hablando de medidas de reforma de la intervención general. No, estoy hablando de la función, del control interno. En general, claro. ¿Y de dónde va el control interno? En principio va por ahí. Veremos, a ver, ya digo que no es una cosa de hoy, ni de mañana, ni de pasado, ni mucho menos. Y bueno, pues requiere medidas que tal y como está el Parlamento, pues parece difícil, ¿no? También te diré que todo este plan y las medidas que conlleva de desarrollo digamos, no sé si se trataron, no sé, se llegó a un acuerdo con OCDE para que hicieran un seguimiento del plan antifraude, ¿no? Y entonces, pues ellos van a hacer varios seguimientos y van a sacar informes de seguimiento de la ejecución del plan. Con lo cual, por ese lado también no va a ser una cosa que a lo mejor surja porque hace falta sacar un titular en prensa y ya está, ¿no? Sino que va a haber alguien por ahí que te puede sacar un titular contrario, que son estos amigos de la OCDE. Ya. Si ven que todo esto no conduce a nada o no va a nada, ¿no? Un poco la sensación, a ver, yo también pienso, ¿no? Cuando con los Next Generation, ¿no? Empezaron a haber cambios significativos, planes antifraude, mapas de riesgos, y esto en principio parecía muy anecdótico, ¿no? Para cumplir, ¿no? Cumplir formalmente las convocatorias de los planes, pero esto va a quedarse, se queda y va a cambiar la forma que tenemos de plantear nuestras organizaciones. Sí, porque si te das cuenta, al final todo el control y la auditoría de los fondos europeos es una puerta de entrada de cosas. Es decir, cuando en el control de los fondos europeos se hace así, no por el hecho de que sean fondos europeos, sino porque la idea que hay general por ahí, conceptual, de lo que tiene que ser el control y la auditoría interna va por ahí. Entonces, ¿eso qué hace? Que se traslade. Son ideas generales, comunes, que parten de la Comisión, pero están aceptadas por todos los Estados miembros y parten de la Comisión también viendo modelos comparados de fuera de Europa. Entonces son cosas que los fondos europeos en nuestro caso es una puerta de entrada, es porque todo este tipo de cambios no es fácil meterlo, y a lo mejor si a nosotros se nos ocurre tratar de meter este tipo de cambios sin un impulso político por otro lado, pues lo más probable es que no nos hagan ni caso, como nos ha pasado muchas veces. Pero cuando existen este tipo de impulsos es porque, oye, algo se está moviendo por ahí, ¿sabes? Entonces, que esto va a llegar a todo el mundo, de una manera o de otra, no sé con qué intensidad ni cuántas de estas medidas, pero que nos van a llegar a todos, eso lo podemos tener claro, ¿eh? Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, Pablo, pues o si se os ocurre cómo hacer lo de las auditorías ciudadanas y estas también. cosas, estamos aquí precisamente para recoger ideas también, ¿eh? Te veremos pasando a ver ideas que se nos ocurran. Bueno, para cerrar, sencillamente
el tema de los planes antifraude, que no queden en papel mojado, ¿no? La sensación era que los hacíamos como churros para cumplir, pero esto no es así. Tienen que tener, bueno, van a ser elementos estratégicos en nuestras entidades. Gracias, Pablo. Vemos por dónde va la estrategia del control interno a todos los niveles y, como veis, se avecinan cambios. Muchas gracias por tu participación y por haber aceptado la invitación de venir. Gracias, Pablo.